se supo que ya hace 3.000 o 4.000 años las normas existían, pero al mismo tiempo que la evolución legal de las diferentes y complejos leyes y normas han evolucionado, no ha dejado de evolucionar también lo que se dice la malicia o la viveza. Hay un dicho muy castizo que dice así: a mis amigos todos, a mis enemigos la ley. Lo cual desde tiempos inmemoriales nos demuestran cómo la ley escrita, si no se interpreta debidamente y sobre todo si no se sigue el espíritu de la ley, pues definitivamente no sirve de mucho. Ya Pierre de Coubertin, hace más de 100 años, decía algo como que el movimiento olímpico es una decisión de vida. El movimiento olímpico no es tomar lo que nos gusta y dejar de lado lo que no nos gusta. Y por eso la ética no es aplicar lo que nos gusta o nos favorece y dejar de aplicar lo que, no nos interesa aplicar. La primera vez que hablé de ética y las normas del COI fue hace muchos años. Y me invitaron a una facultad de Derecho en Lima, la facultad de la Universidad de San Martín, y habían 500 futuros abogados en el foro. Y yo les hice una pregunta y les dije: ¿quién de ustedes defiende a un culpable? ¿Quién de ustedes ataca a un inocente porque su cliente así lo ha contratado? Es una pregunta y porque los abogados, mi hijo es abogado por cierto, no tengo nada contra ellos, a nada público al menos, suelen decir que la razón es relativa, pero no lo es. Habrán casos grises, pero siempre hay casos blancos y negros. Y es muy sencillo decir qué es lo que está bien o mal, y yo lo he solucionado de una manera muy sencilla en mi vida. Hacerlo éticamente correcto no es leer un libro y saberlo de memoria, porque los libros se archivan, se apolillan y se consumen. Seguir la ética es decidir lo que te hace vivir en paz con tu conciencia, lo que te permite dormir a oscuras en la noche, digo yo. Y si te es más difícil decidir, yo tengo otro método que es lo que yo tenga que resolver sobre una persona, me tengo que imaginar que esa persona es mi hijo o mi hija y cómo me gustaría tratar a esa persona. Y eso abre también una serie de interrogantes y pongo otro ejemplo familiar. Mi hijo practicaba un deporte y yo era presidente del Comité Olímpico. Y ese deporte se practicaba solamente en Lima, donde él estaba seleccionado, pero había la oportunidad de traer gente de la selva, humilde, de tribus, y competir. Yo pude haber dicho: mi hijo se ganó el derecho que representa al país, pero dije: no, hay que darle la oportunidad a todos. Y traje la gente de la selva, la entrenamos, y finalmente ganaron, y mi hijo no compitió por el país. Y yo creo que él se siente feliz, y yo me siento orgulloso de haber tomado una decisión en darle un trato justo a mi hijo. Y eso es la ética. La ética y la justicia van totalmente amarradas. Voy a preguntar si ya tienen la presentación, porque estoy haciendo algo que no está en la presentación, que es no hablar del Código de la Ética del COI, pero lo que les quiero explicar es que el Código de la Ética del COI, como todo, ha evolucionado. Y les pongo otro ejemplo. ¿Recordarán ustedes cuando fueron los Juegos? Ahí estamos. Pero termino la anécdota, los Juegos de Invierno de Salt Lake City. Terminados los Juegos de Salt Lake City, los americanos publicaron la relación de gastos que habían tenido y, oh sorpresa, en esa relación de gastos había una serie de pagos directos o indirectos a muchos miembros COI. A uno le habían comprado un perro, no es broma. A otro le habían pagado una beca a su hijo, a otro un viaje, a otro la esposa que se había divorciado le había pedido dinero. Hubo muchos ejemplos y le costó la carrera deportiva a muchos. Pero cuando fueron los Juegos Olímpicos de Sydney y se discutía quién hacía los Juegos del 2000, hubo un presidente del Comité Olímpico de Australia, que ha sido mucho tiempo miembro del Comité Ejecutivo del COI,
que aceptó, tiempo después, que había pagado dádivas por los votos. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque dijeron, es que no existía un código de ética al respecto. Entonces, a veces uno se pregunta si es tan importante tenerlo escrito para que sea moralmente obligatorio. En todo caso, aprendamos, como decía el maestro de Derecho, un jurisconsulto, que la ley es la interpretación de un fenómeno social. Significa que los legisladores van aprendiendo de los avances o de retrocesos sociales, de los fenómenos sociales, para legislar teniendo en principio lo que el Estado, el bien común, requiere para crear nuevas normas o leyes. Pero vamos entonces ahora sí, por fin, al Código de Ética del COI. El Código de Ética del COI es basado en quiénes lo deben obedecer, primero que nada. Y por supuesto, todo lo que ellos dicen, las partes olímpicas. ¿Quiénes son las partes olímpicas? Por supuesto, los miembros COI, el Ejecutivo, el staff, los comités olímpicos nacionales, las federaciones internacionales, las ciudades o países que organizan eventos olímpicos, en fin, todo eso es la familia olímpica que está sujeta al cumplimiento de lo que se llama el Código de Ética del COI. Y tiene 8 principios fundamentales de los cuales se desprenden diferentes artículos. No se preocupen, esta presentación la tienen aquí, ya la entregué, la pueden pedir, no tiene derechos reservados. Así que los principios fundamentales, la siguiente lámina, por favor. Me había olvidado que no tengo el aparatito. La siguiente, ahí está, ¿no? Entonces, ahí los tienen. ¿Qué es? El respeto del espíritu olímpico. Es una gran pregunta. Yo estaba organizando un evento en Lima y le digo a la gente del COI que venía, miren, es el Deporte para Todos, el Congreso Mundial 2013 que organizamos, y se celebra un 150 aniversario del nacimiento de Pierre de Coubertin, que fue el que creó el concepto del Deporte para Todos. Entonces le dije, ¿qué les parece si el primer bloque del Congreso, del foro, lo dedicamos a esto? A la memoria de Pierre de Coubertin y cómo crea este concepto. Y no les miento que se rieron en mi cara. Eso ya pasó. Entonces le dije, bueno, déjeme a mí organizar entonces eso como algo separado. Me dijeron, sí, siempre y cuando no sea en el mismo local para que la gente no se confunda. Entonces yo a veces pregunto, ¿cuál es el espíritu olímpico? Cuando el creador del movimiento olímpico, salvo para algunas estatuas y remembranzas, parece que estaba anticuado. Entonces recordarán que Pierre de Coubertin crea el movimiento olímpico y comienza nombrando miembros de la realeza vinculados a grandes fortunas. Siendo él un noble, entendió que era la única manera no depender de gobierno, porque en ese momento no existía, como hoy conocemos, toda la estructura del deporte mundial y la intervención de los gobiernos para fomentar el deporte. Entonces él necesitaba gente que tuviera el dinero o las conexiones para poder llevar deportistas a los Juegos Olímpicos. Y recordemos que en ese entonces no existían las federaciones internacionales, salvo la de remo, que fue la primera y la única en crearse antes de la reunión de Sorbona que crea el movimiento olímpico, en un 23 de junio de 1894, pero solamente con 6 países. Las federaciones internacionales eran en la práctica un grupito de 5 o 6 países europeos en ese entonces. Pero él crea esto y al mismo tiempo crea las Olimpiadas Populares, las Olimpiadas Obreras, porque él entiende que el deporte no debe ser elitista, sino inclusivo. Sus primeras disposiciones son inclusivas por una cuestión de supervivencia del proyecto, pero él siempre tuvo claro que el deporte debe ser masivo. ¿Por qué el amateurismo? Puede creerse por claro, los ricos no, es que justamente él entendía, no digo que esté cierto, que si uno permitía el ingreso masivo de dinero, iba a crear un desbalance con la gente que no lo tenía. Entonces prefería igualar hacia abajo. Nadie puede pagar un entrenador, nadie puede recibir dinero. En la práctica, eso se anuló porque con el tiempo el deporte se profesionalizó y lo que era la práctica de un deporte que tú comenzabas en la universidad terminó siendo un deporte que practicas a edad
de 5, 6, 7 o 10 años. Hay un cambio, una evolución, pero lo que tenemos que ir al espíritu, que ese es el espíritu olímpico. El espíritu olímpico es inclusivo. El espíritu olímpico es de protección del individuo y el espíritu olímpico es de proyección del individuo. Una formación integral no solamente en lo físico. Él hablaba de lo físico, lo espiritual y lo intelectual. Y no olvidemos que la razón de ser de la creación del movimiento olímpico responde a una guerra. Responde a cuando Pierre de Coubertin, como noble francés, atestigua la derrota de Francia bajo la Confederación Alemana dirigida por Prusia. Y él, su primer movimiento, su primer pensamiento es cómo hacemos para ganarle la guerra a Alemania, la próxima guerra. Y estudia que solamente en Alemania y en Inglaterra y en Escandinavia se enseñaba lo que hoy se podría llamar educación física. Entonces va corriendo al Ministerio de Defensa francés y le dice, ya tengo la solución, hay que enseñar educación física en los colegios, en las universidades e institutos armados. Y se le ríen en la cara. Menos mal, porque si no hoy día no tendríamos esta conversación. Y él entonces, ¿qué sucede? Se entera de que han descubierto las ruinas de la antigua Olimpia y corre a Olimpia y se emociona y se enamora de Olimpia. Y se enamora de tal manera que regresa a Francia y había una reunión en la Sorbona donde no se iba a discutir la creación del movimiento olímpico, sino se iba a discutir recrear una prueba de atletismo. Habían 13 países ahí reunidos, ninguno representaba un país. Habían hijos de embajadores, hijos de agregados militares, comerciantes, de muchos países, de 13. El único en ese entonces de Sudamérica, por cierto, era un argentino. Y viene Pierre de Coubertin, entusiasta, y les recita la Oda Apolo, les cuenta lo que encontró en las ruinas y deciden crear el movimiento olímpico. Así se crea el movimiento olímpico. 13 entusiastas. Todo eso ha devenido en un negocio de miles de millones de dólares, con 101 federaciones reconocidas directa o indirectamente, con una serie de organizaciones comerciales que dependen, con una inversión multimillonaria en deporte, con cadenas de televisión hambrientas de contenido que retroalimentan todo esto. Por eso es que me he detenido, porque a veces se escribe, es el respeto del espíritu olímpico, porque la pregunta fundamental es, ¿qué es el espíritu olímpico? ¿El espíritu olímpico es ir a los Juegos Olímpicos? ¿O el espíritu olímpico es algo más, como dijo Pierre de Coubertin, una decisión de vida de la que uno se debe enorgullecer y nunca ocultar? Por eso he hecho toda esta explicación, porque a veces las letras o las palabras pueden quedar vacías si no entendemos el espíritu de las mismas. Y si estamos en el movimiento olímpico y hablamos del mismo, debemos entender qué es, cómo se fundó y con qué fin, de tener un mundo mejor, un mundo que pudiera superar las guerras. Pierre de Coubertin, el sueño de Pierre de Coubertin dijo, un ser humano bien formado física, espiritual, intelectualmente, rechaza la guerra. Lamentablemente, no siempre se realiza esto. A veces los intereses geopolíticos están por encima del espíritu olímpico. Entonces, ¿cuál es el siguiente? El respecto del principio de universalidad. ¿Qué significa esto? Que todos los países, todas las naciones, tienen la oportunidad y deben tener la oportunidad, el derecho de practicar el deporte y participar en las pruebas olímpicas o las que puedan llegar de acuerdo a su nivel. Y eso es importante. Se han dado cuotas de universalidad. Acá la Federación de Atletismo sabe, es uno de los beneficiados, que todo país del mundo puede ir en atletismo y en natación. Alguien escogió esto. Yo tuve esta discusión con Christophe Duby, que es director de deportes del COI hace muchos años. Le dije, ustedes han creado dos monstruos. Porque si ustedes hubieran dicho, por decir, gimnasia y pesas, hoy en día los dos monstruos serían gimnasia y pesas. Porque todo el mundo podría ir. Por lo tanto, habría más audiencia televisiva, habría más fondos. No estoy en contra del atletismo, por favor. Para nada, porque los tres deportes básicos, los tres deportes formativos, los tres deportes que nunca deben faltar son el atletismo, la gimnasia y las pesas. Y no estoy bromeando, es cierto y científicamente demostrado. Porque a edad temprana son los tres deportes. No estoy diciendo que tienes que agarrar a un niño de 5 años y cargarle 200 kilos encima. No,
pero los ejercicios y el desarrollo de la técnica de las pesas tienen una gran incidencia en la formación integral del cuerpo humano, y lo sabemos todos. Y el atletismo, por supuesto que sí. Y la gimnasia, por supuesto que sí. Entonces, esa universalidad, yo no hubiera puesto natación, te soy honesto, porque no todos los países tienen natación. Hoy sí que hablan de la natación a aguas abiertas, puede tener más lógica, pero la piscina, no quiero recordar los casos de los deportistas que se lanzaban a la piscina y se ahogaban porque nunca habían nadado en una piscina olímpica. Entonces, la universalidad es un principio. ¿Cómo se enfoca? Es lo que debería estar siempre sujeto a una revisión, una evaluación. Hoy en día la universalidad se da de dos maneras, la que acabamos de hablar, y se da en el caso de los cupos. Los países que tengan no más de 8 clasificados históricamente en los últimos 2 Juegos Olímpicos tienen la posibilidad de dar 2 o 3 deportistas por cuota universalidad. Entonces ahora la universalidad ya no es solamente 2 deportes, sino se aplica de otra manera. Esa es la universalidad. Ajá. Bueno, como verás, soy cieguito. Las condiciones de seguridad, el contexto, el ambiente olímpico debe asegurar en todo momento la seguridad integral del deportista. Y esta seguridad se ve de todas las maneras, física, psíquica, emocional, de tal manera que el deporte tenga un ambiente sano, saludable, porque el deporte es, ¿qué es? Es desarrollo. El deporte es exponer al ser humano a un trabajo constante, dirigido para hacer de él una mejor persona. Si a una persona se le da la ilusión y esa ilusión se le quita de un momento a otro, lo que vas a tener no es un ser humano positivo, muy posiblemente, y les cuento una anécdota rápida. Ustedes saben quién fue Robespierre. ¿Quién fue Robespierre? Fue uno de los líderes de la Revolución Francesa y fue el que ordenó, entre otros, porque había un juzgado, la muerte de Luis XV. Pero lo que mucha gente olvida o no sabe es de que Pierre Robespierre, cuando era un pequeño alumno en una escuela francesa, siendo un alumno destacado, le dan el honor de recitar una prosa al rey Luis XIV, que venía a visitar su escuela. Entonces el chico, como correspondía a un plebeyo, estaba arrodillado en el barro esperando la carroza real. Y empezó a llover. Y llovía, y Robespierre estaba arrodillado esperando al rey. Pasó una hora, llegó el rey. Pero como estaba lloviendo, nunca abrió la puerta de la carroza y decidió irse. Ese niño, no sé si por eso lo mandó a tener, pero el hecho es de que a veces tomamos decisiones como autoridades sin darnos cuenta del daño que podemos hacer. Nosotros somos formadores, los líderes, los entrenadores, los árbitros son formadores de futuras personas. Lo que ellos aprendan de nosotros es lo que harán el resto de su vida. Y uno puede recibir la lección de una manera positiva o negativa. Cuando yo era un deportista, mis primeros Juegos Panamericanos, fui al Comité Olímpico, me dieron la insignia del Comité Olímpico Peruano y me dijeron, Andy, cómprate tu uniforme. Así fue. Y vaya usted. Y yo conservé mi uniforme durante 7 años y competí con ese uniforme durante 7 años. Ya me quedaba un poquito corto, pero bueno. Pero cuando yo fui presidente del Comité Olímpico, lo primero que hice no es decir, ya, ustedes se fregaron. Yo no tuve, ustedes tampoco. Sino, el uniforme del peruano debe ser el mejor ahora. Y deben tenerlo completo, y debe ser a la talla, debe estar conforme. Me acuerdo de una persona que hoy ocupa puestos claves en mi país, que fuimos a una reunión en el Congreso y yo le dije, congresista, el último estudio determina que el 70% de nuestros seleccionados nacionales tienen problemas de anemia deportiva o anemia clínica. Y esa persona me dijo, cuando yo fui seleccionado nacional también tenía anemia y no hay problema. Le dije, entonces usted no aprendió nada. Porque Pierre de Coubertin dijo, el deber de todo olímpico, y hablemos en olímpico no solamente los deportistas, no todos, es recibir el testigo en la posta y entregarlo más adelante lo que recibimos. Por lo tanto, si no entregamos a nuestros hijos, nietos, descendientes, futuros atletas, futuras autoridades, un mundo mejor que el que recibimos, no estamos cumpliendo nuestra misión.
Y ahí va la ética. Lo que quiero decir es que la ética no es palabras. Acá están viendo ustedes escrito lo que dice el COI. Pero si no entienden el espíritu y el compromiso que uno asume al ser parte del movimiento olímpico, la ética es letra muerta. No debe ser así. Repito, es un compromiso. Y ahora vamos a hablar justamente de eso, la integridad del comportamiento. Estos son los artículos. Como verán, los pueden leer. Pero lo que dice es la integridad que es cumplir plenamente a cabalidad. Y no hay nada mejor que tu conciencia. No estoy diciendo que sea un esquizofrénico y escucho voces internas, pero es bien sencillo saber lo que está bien y lo que está mal. Uno lo siente, uno lo sabe. Lo puede ocultar, pero al final, como dicen, la verdad siempre sale a relucir. Entonces, la integridad del comportamiento es eso, que la decisión que tomes no sea por tu provecho, sea por el bien común. Si tú lees el libro de las 36 estratagemas de la guerra china, que habla de 4.000 años de historia, hablan de traiciones, tercerizar los asesinatos, pero si tú sacas el extracto en qué se parecen las 36 estratagemas, es de que siempre prima el bien común, el bien del Estado. El ser humano tiene su importancia en servir al Estado, en servir al bien común, en servir a su sociedad, desde que uno es un hijo hasta que uno es un padre, hasta que uno es una autoridad o no. Así se debe entender. Cuando despersonalizamos, cuando decimos, no, mira, ¿sabes cosa? Bueno, el gobierno tendrá que encargarse de esto, cualquier gobierno, y no hablo de este ni de cualquiera. O mira, ¿sabes cosa? Ahí tengo el presidente que decida. Estamos olvidando la razón fundamental. Y aquí cito a John F. Kennedy en su discurso de toma de posesión, cuando él dijo, no pregunten qué puede hacer su gobierno por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por su gobierno. Es que esa es la realidad. Si no somos activos en el movimiento olímpico no pasa de ser un cascarón. Si no le enseñamos con nuestro ejemplo a las autoridades que nos ven, y a los deportistas que nos siguen, a los entrenadores que nos siguen, cuando designamos una delegación, cuando damos oportunidad. El otro día en Chile una gran persona amiga se le grabó diciendo, tienes que poner a esta persona porque yo lo mando. Eso es lo peor que uno puede hacer. Los derechos. El ser humano, y esta es la gran ventaja del deporte, que no tiene ninguna otra actividad humana, porque, sobre todo en nuestro deporte de tiempo y marca, es muy fácil saber quién. Pero en matemáticas me puedo copiar, me puede resultar, en exámenes de múltiples respuestas puedo acertarla a la suerte. En el deporte no. Corre los 100 metros, el más rápido es este. Pesas, quien levanta más. Entonces, en un colegio y en nuestros países adolecemos, en el 75% de los países del mundo, de familias disfuncionales, donde por la escasez de recursos padre y madre, cuando están los dos, tienen que salir a trabajar y descuidan la educación en casa y simplemente le delegan a los colegios que están sobrecargados de alumnos la educación que ellos no pueden brindar y que nosotros recibimos en nuestras casas en su momento. Más que nunca el deporte es importante porque le muestra al niño, a la niña, que dando su mayor esfuerzo día a día, siguiendo las instrucciones del entrenador, respetando el reglamento de su deporte, va a poder superarse. Y entonces el día de mañana, ese niño o esa niña, cuando sea un adulto y tenga una familia, sabrá qué enseñarle a su familia. O cuando sea una autoridad política, sabrá cómo tomar decisiones en bien de su pueblo. No tomará atajos, no hará trampas, porque eso es la integridad. No hacer trampas en dopaje, en apuestas, en olvidarse la fecha de nacimiento de algunos deportistas. Eso es lo que conlleva, y ahora vamos a las dos siguientes láminas, la integridad. Eso es lo que uno debe buscar. Esa es la decisión que uno toma. Sentarse en la noche en su cama y decir, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo corregir mañana? ¿Cómo puedo ayudar más? Sentir la satisfacción de ayudar a los deportistas que están bajo nuestro mando. Yo
Lo comentaba el otro día en Venezuela, que uno de los momentos que más me emocionaron en mi vida y todavía me conmueven es de una niña que trajimos de una zona rural del Perú. La chiquita, no sé por qué, porque en su ciudad en ese entonces no se practicaba pesas, la trajimos a la costa, a Trujillo, aprendió pesas, después la trajimos. Y siendo una niñita, compitió en un campeonato panamericano sub-17 en Lima. Y ganó. Entonces, estábamos caminando hacia el colectivo, terminando la prueba, y le pregunto a esta niña, ¿y qué sentiste? Y todavía me conmueve. Me dijo, sentí palpitar mi corazón más rápido cuando escuché el himno nacional de mi país. Y esa persona hoy en día tiene 3 profesiones y ayuda a 2 federaciones y está de vuelta en su pueblo pobre ayudando a la gente. Porque eso es lo que hace el deporte, esa es la magia del deporte. Toca las almas de las personas y las vuelve mejores. Si uno les da la oportunidad, si uno los guía. Y eso es la integridad. No es un libro, no es un texto, no es un checklist. Es sentir que uno hace por su patria, por su comunidad, por la gente que uno tuvo la suerte de poder tener en sus manos lo mejor, dando de sí. La vida me ha dado oportunidades muchas veces de decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Y no puedo decir que haya siempre decidido lo bueno, lamentablemente. Pero la vida me ha seguido dando oportunidades de escoger. Y la satisfacción que uno siente al escoger lo correcto, para eso no hay precio. Con eso uno se va a la tumba, como dice. Se va a la tumba con la satisfacción de haber servido a su país, a su sociedad, a su familia. Y entonces las competencias deben seguir este mismo patrón. Estas competencias, no sé en qué lámina estás, pero ya no es. Busca la lámina de integridad de las competiciones, artículos 7, 8, 9 y 10. Exactamente. Es muy sencillo, no trampas, no dopaje, mismo reglamento para todos, oportunidades para todos, inclusivas. Eso es integridad de las competencias. Pierre de Coubertin también dijo hace más de 100 años, el deporte que cambia constantemente sus reglamentos no sobrevive en el tiempo. Es una realidad. El reglamento no se puede ajustar, eso de que yo soy dueño de la pelota y juegan como yo quiero, eso déjeselo a los niños. El deporte, para dar oportunidades, debe ser inclusivo, debe ser estable, debe, por supuesto, chequear. Por ejemplo, atletismo ahora ha cambiado y la prueba de caminata, marcha, de 35 kilómetros, ahora es en pareja. Por cierto, nos están robando una medalla de oro porque tenemos la campeona del mundo en 35 kilómetros, ahora tenemos que hacerla. Pero es una evolución. Es una evolución para buscar mayor participación, como las postas mixtas. O sea, el deporte puede evolucionar, pero la evolución debe responder a los intereses, como lo que sucedió ahora en Tokio con el entrenador que golpeó al caballo en pentatlón y trajo toda una revolución que ya no quiere más equitación y que ahora es el ninja. ¿No? ¿Será bueno, será malo? No me cabe a mí decirlo, pero lo que quiero decir es que evoluciona. Pero el reglamento en sí debe responder una lógica y debe tener una cierta estabilidad para poder defender, porque si no, no hay integridad. O sea, imagínense, y les cuento esto, cuando Perú fue el 36 a los Juegos Olímpicos, le gana a Austria, 4-2, le había ganado 7-3 a Finlandia, y pasa a la semifinal. Pero protesta Austria de que el campo no tenía el tamaño oficial, como si fuera culpa de Perú. Bueno, corta la historia, anularon el partido, porque era Austria, y estábamos hablando del señor Hitler en ese entonces. Perú se retiró de los Juegos Olímpicos. No participó, se retiró todo el equipo. ¿Por qué? Porque nos cambiaron el reglamento de un día para otro. ¿Me dejo entender? Eso no puede suceder. Las condiciones deben ser estables en el tiempo. No puede haber trampas, no puede haber dopaje. Eso afecta a la integridad. Las apuestas, el mundo de las apuestas se ha vuelto cada vez más dominante. Hay deportes que son financiados por las casas de apuestas.
Así es, ¿no? Como en una época estaba permitido tener licores financiando deportes, ¿no? Entonces, el problema es de que la televisión empuja, los auspiciadores empujan, y al final el movimiento olímpico, si le quitas el espíritu, termina siendo una gran transnacional de organización de eventos. Y esto es lo que hay que evitar porque es el gran peligro. Recuerden que cuando nace el movimiento olímpico en la antigüedad, siendo Grecia un país dividido en ciudades-estado, era el único evento que unía a toda Grecia. No solamente que iban a competir, porque habían los diferentes eventos deportivos, a Poseidón, a Atenea, pero estos eran los únicos que marcaban el tiempo en Grecia. En Grecia no decían estamos en 2023, decían estamos en el segundo año de la 26ª Olimpiada, porque Olimpiada es el término de 4 años. O sea, imagínense un evento que se desarrolla cada 4 años en una ciudad pequeñita, que era Olimpia, marcaba el tiempo en toda Grecia. Entonces, esa era la importancia del espíritu olímpico en la antigüedad. Por eso, en la antigüedad, el máximo honor era el derecho a tener una placa en la salida al estadio olímpico y que se le pudiera interpretar una oda y tener un busto en su ciudad. Pero al mismo tiempo, en el camino hacia el estadio olímpico, habían los nombres de los que habían hecho trampa, porque así como se les debía recordar eternamente a los triunfadores, debía recordarse eternamente a los que habían faltado al juramento olímpico. Esos conceptos básicos, hace 3000 años, a veces parecen faltar en el mundo actual. Y vamos a la siguiente, buena gobernanza y recursos muy rápidamente. Esta es bien sencilla. Todos los recursos, y acá hablan solamente, por supuesto, cuando no debería ser así, de lo que son los recursos provenientes del movimiento olímpico. El movimiento olímpico tiene, el COI recibe de radio y televisión, de derechos de auspiciadores del programa Top, ¿no? Y, bueno, ahora, entre comillas, porque no creo que esté recaudando, del Olympic Channel y otros servicios. Entonces, estos miles de millones de dólares que se reciben cada 4 años se reparten y el 30% va para el país organizador de los Juegos Olímpicos. Y el 30% en teoría se distribuyen a los comités olímpicos y federaciones internacionales. El otro 30% va para el COI, o 40%. Entonces, los recursos que entrega el COI son auditables, deben estar registrados apropiadamente y cada Comité Olímpico Nacional recibe en un máximo de cada 5 años, puede ser antes, la visita de un auditor contratado por el COI, normalmente una agencia de auditoría que esté en su país, para revisar que se han registrado, porque ¿qué sucede? Es muy fácil recibir dinero del COI y no decirle a tu gobierno. Y entonces la misma factura la usas para 2 lados. Entonces eso, que ha pasado mucho, había un presidente de una federación internacional que cobraba el 10% de todo lo que se recibía. Entonces el COI investigó y dijo, bueno, ese problema, lo ha decidido su federación, entonces le dijeron, no, también cobre el 10% de los recursos del COI. Entonces ahí sí lo sacaron, lo forzaron a renunciar, por cierto. ¿Ya? Porque los recursos del COI deben usarse para fines específicos del olimpismo, no para construir, ¿qué te digo?, una carretera, sino para construir un estadio, para construir un gimnasio, para equipamiento, para becas. Ese es el recurso bien utilizado. Voy a estar apurando porque ya veo que mi cronómetro se fue de ratos. Las candidaturas, las próximas 2 láminas, por favor. Las candidaturas, acá habla principalmente de las candidaturas de ciudades candidatas y de posibles candidaturas para eventos, foros, congresos. ¿Qué sucede? Lo que se hablaba hace un ratito de Sydney y Salt Lake City. Yo sé, lo he visto, de cuando eran las comisiones de inspección del COI que se iban cargados de maletas de regalos. No era muy ético, por cierto. Ahora, en teoría, esto se anuló. Ahora, en teoría, las decisiones las toma la comisión
y las refrenda el Comité Ejecutivo para ser presentados a la Asamblea del COI, que hasta donde yo recuerdo, y transcurridos más de 100 años, nunca ha desaprobado una recomendación del Comité Ejecutivo. Entonces, en teoría sí se evitan los conflictos de intereses. En la práctica hay que tener mucho cuidado porque cada vez es menos la gente que decide. Entonces, confidencialidad. Las siguientes 2 láminas. ¿Qué significa? La Comisión de Ética del COI está abierta siempre a recibir cualquier tipo de denuncia, rumor, chisme, sobre posibles actos que afrenten la ética establecida por el Código de Ética del COI. Pero estas denuncias deben ser confidenciales. Hoy en un día globalizado donde la gente juzga y condena en segundos a través de un título y un like en un Twitter o en un Instagram o en un TikTok, pareciera que al ser humano ya no le interesa lo que es la verdad o no. Decide muy rápidamente, juzga, condena y pasa al siguiente. Entonces, si el COI solicita un comportamiento ético para todos, también debe ser internamente. Cualquier denuncia, cualquier dato es manejado de una manera confidencial. No se puede publicar hasta que se decide si amerita una investigación y entonces se abra el proceso de defensa. Eso es la confidencialidad, mantener en todo momento el derecho a la privacidad que nadie debe perder por más que haya sido acusado. Y vamos a la siguiente, la obligación de informar. Efectivamente, todos nosotros tenemos la obligación de informar. Si yo el día de mañana veo que el señor Kyle Pearce está teniendo una actitud antiética, yo tengo la obligación, por ser parte del movimiento olímpico, de denunciarlo. Por supuesto, con fundamento, ¿no? Entonces, eso es la obligación de informar. ¿Cuántos casos vimos la gimnasia en Estados Unidos? Cientos de casos. Y no es el único deporte, lamentablemente. Lo que pasa es que es un deporte que agarra a los niños y niñas más pequeños. O sea que, lamentablemente, son más fáciles de abusar que en otros deportes. A un jugador de rugby de 25 años trata de abusarlo. O un lanzador de martillo en atletismo. Un poco más complicado. Lo que quiero decir es de que para que esto no suceda, es una obligación. A mí me pasó, como presidente del Comité Olímpico y presidente de Federación, recibir una madre de familia que su hija, gracias a Dios no era menor, había, según ella, sido, voy a repetir las palabras, malograda porque la entrenadora era lesbiana. Yo no voy a comentar acá porque ahora vamos a hablar de transgénero, así que no voy a meterme sobre las preferencias sexuales de cada uno. Yo las respeto cada uno. Pero evidentemente el problema es que un entrenador, por más que la persona a su cargo tenga las mismas preferencias sexuales, tiene que respetar el principio de autoridad. O sea, el abuso se da cuando uno tiene una posición de autoridad sobre otra persona. Porque entonces esa persona tiene el temor de negarse, porque puede sufrir consecuencias. Entonces, eso sucede todo el tiempo en toda actividad humana, en una oficina, en el deporte, en los colegios. Yo les quiero decir que abrimos una vez un programa de mujer y deporte en los colegios y pusimos un grupo de psicólogas a trabajar. Y gracias a Dios paramos muchos suicidios. Era un colegio estatal con 3.000 alumnas. La cantidad de abusos es impresionante porque es como uno no lo vive. Gracias a Dios no he tenido que vivirlo en mi familia o mi persona. Pero se da cuenta que tan común es. Y yo tengo una hija, como que tengo un hijo. Y jamás me gustaría que ellos pasaran por algo así. Entonces hay que pensar, por eso decía al principio, cómo decido yo las cosas cuando tengo una duda, pensando que si es mi hijo o mi hija. Yo no permitiría eso. Entonces hay que informar constantemente. No hay que quedarse callado. El que calla es cómplice. Y cosas muy malas pueden suceder. Y uno termina siendo cómplice y tiene que vivir con la conciencia de lo que ha permitido que suceda. Y por último, la aplicación.
La aplicación es bien sencilla. El Comité de Ética del COI tiene que comunicar, informar constantemente sobre sus normas, sus procedimientos, acciones, investigaciones, y debe aplicar lo que promulga. Ya lo decía Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ante los fariseos, que decía, lo que prediquen, cúmplanlo. Porque muy fácil es decir, muy fácil es escribir, pero finalmente cuando te enfrentas ante la realidad, ¿lo cumples? Lo que le decía a los abogados por ser en esa reunión que les comentaba, ¿cuántos de ustedes van a hacer lo justo contra su cliente si el Señor es culpable? ¿Cuántos van a entorpecer la justicia si su cliente es culpable? ¿Cuántos van a permitir que un inocente vaya a la cárcel? Eso es lo que finalmente es la ética, lo que nos deja dormir en las noches, lo que le haríamos a nuestro hijo, a nuestra hija, lo que nos gustaría recibir de nuestro padre o nuestra madre. Y con eso les agradezco, ese es el primer tema. Muchas gracias. No, tranquilo. Soy como el camello. Y por cierto, ahora que no sé si me voy a Arabia Saudita porque siguen retrasando el vuelo. Vamos a poner la siguiente, si les parece, o hay alguna pregunta. De acuerdo. Vamos a este, que es un tema bastante, sí, vamos a decirlo moderno, actual y complicado. Y este tema, le pregunté si lo querían, porque el otro día en el Paraton Club, que es la entidad internacional que en el COI le da un poco el manejo del fair play, me pidieron una presentación sobre esto. Le dije, gracias, me escogieron para el peor de los temas. Y la hice en el Congreso Mundial ahora en Guayaquil. Y al final voy a dar mis comentarios, porque no necesariamente estoy de acuerdo en todo lo que voy a decir, pero tengo que hacerlo así. Entonces vamos con el segundo tema, por favor, que es la reasignación del sexo en los deportistas y el posicionamiento del movimiento olímpico ante su participación en las competencias deportivas. Es muy largo el título, espero hacerlo más rápido que el título. Y vamos a la primera... ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Se fue? ¿Aló? Creo que funciona. Me corro para este lado. ¿Qué es? Vamos a la siguiente lámina. El marco de equidad, inclusión y no discriminación del COI. En 2021, en noviembre de 2021, el COI publica esto. La gran guía para todas las federaciones internacionales. Después le voy a preguntar a nuestro amigo de la Federación de Atletismo cómo han solucionado ellos este problema. Esa va a ser mi pregunta, mi única pregunta al público. Y la digo para que la vaya preparando. Vamos a la cronología, la siguiente lámina. Esto comienza el 2004. ¿Okay? En 2004, el COI publica los primeros principios básicos para la participación de deportes transgéneros. Yo les pongo el caso que una peruana, nacida en un pueblito en el Cusco, era campeona de atletismo, por cierto. Y le hicieron la prueba de género y encontró que tenía los dos géneros. O sea, tenía genitales masculinos y femeninos. Entonces el COI pagó para que se operara y se extirpara los genitales masculinos. Lamentablemente, la chica era más hombre que mujer y quedó traumada para toda la vida. Entonces, esas salvajadas, como cuando en la antigüedad al que era zurdo le amarraban el brazo izquierdo, porque ser zurdo era definitivamente el demonio, era así. Mi bisabuelo, mi bisabuelo quedó visco de eso, porque era zurdo, y lo obligaron a ser diestro. Y tuvo un problema visual. Y mi hermano, nos dimos cuenta que era zurdo cuando empezó a jugar fútbol, porque pateaba todo con la izquierda. Pero lo habían acostumbrado. Y las carpetas son para apoyar el brazo derecho, nunca el izquierdo. O sea, tenemos una sociedad diestra. Cuando tú le preguntas a un musulmán cuáles son los pueblos de la mano derecha son el judaísmo, el islam, el cristianismo
por ejemplo, porque son de la mano derecha. ¿Cuáles son los de la mano izquierda? Pues todos los que no son puros. La mano izquierda en Arabia antigua era la mano para limpiarse después de defecar. Estás en un desierto y te limpiabas con la arena y con la mano izquierda. Por eso que no se podía saludar con la izquierda y no se podía dar la mano izquierda. Entonces nos vienen estas trabas históricas que tenemos que observarla porque uno se hace en tradición y la tradición significa no necesariamente justicia. Entonces vamos, el 2015 el COI dice ya no tienen que operarse, pueden competir con un tratamiento hormonal y establece unas pautas hormonales. Y entonces ahí nuestra federación, muy obediente, decide permitir, y tenemos 2 casos en 2018, Mundial Juvenil en Tashkent, Tailandia, transgénero compite y gana la medalla de bronce. Por cierto, la peruana quedó cuarta. Hasta ahora estamos pensando en eso. Y tuvimos la clasificación olímpica de Lauren Hobart, neozelandesa, como ustedes quieran, que nunca había sido ni entre las primeras 40 del mundo y pasó a estar clasificada a los Juegos Olímpicos por Oceanía. Después vamos a conversar sobre ese tema. Pero el COI lanza entonces el 2021 un nuevo código, el que me comenté al principio, tratando de ser más inclusivo, pero permitiéndole a las federaciones. Quiero comentarles que cuando Lauren Hobart clasifica, recibimos una llamada en la Mundial y urgente del COI. Entonces, reunión en línea, acuérdense que todavía estamos en el COVID, habían 10 personas del COI y habíamos 3 de la Federación Internacional. Y lo primero que nos dicen con pánico, ¿qué han hecho? ¿Cómo que qué hemos hecho? ¿Cómo ha podido clasificar? Pero hemos seguido su guía. Sí, pero eso es referencial, no era para que lo hicieran. En mi cara me digan que estoy exagerando. Y me pusieron de ejemplo, mira que rugby no lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo del Twitter, el X y todo lo demás, donde lo políticamente correcto cuenta, pero anda después a cargar con esa mochila. Entonces, el 2021 se lanza una nueva guía. Y en base a esa guía, las federaciones internacionales empiezan a decidir. Después voy a explicar cómo deciden. ¿Ya? ¿Cómo se determina? Porque en este marco del COI, esta guía es para qué? En primer lugar, fomentar un ambiente seguro. Porque sí lo que hay que entender es que hay que respetar las preferencias, no solamente sexuales, sino políticas, ideológicas, religiosas de la persona. Eso es lo que el mundo, entre comillas, desarrollado, por más que tengamos muchos ejemplos últimamente, debería no solamente permitir, sino proteger. Entonces, hay que crear un ambiente seguro para las personas que deciden tener un género distinto del de nacimiento. Y hay que brindar las directrices, porque si no, el caos. Si cada uno empieza a decidir, porque finalmente estamos hablando del mundo olímpico, lo que decían las federaciones afecta finalmente a quién llega o no llega a los Juegos Olímpicos. Entonces hay que brindar directrices y eso es lo que empezó a hacer el COI. Y entonces creó un marco. Sobre ese marco, que son 4 principios, después hay 10 guías. La primera es la inclusión. Permitir justamente, la inclusión lo dice claramente, que todo el mundo, más allá de sus preferencias, pueda tener la posibilidad de competir y que se prevenga cualquier daño hacia la persona o hacia las que lo rodean y compiten con esta persona. Que no haya discriminación activa o pasiva, tanto en directrices como en el momento físico de la participación, y que haya equidad. Y ese es el principio más importante y que se discute hasta ahora. ¿Cómo? Si yo me desarrollé como hombre y tengo una masa muscular y una estructura ósea, en deportes como los que estamos hablando, como las pesas, como los lanzamientos, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir que es equitativo competir contra una nacida mujer y desarrollada como mujer? Salvo casos excepcionales en los 2 géneros, normalmente la estructura ósea y muscular de un hombre es mayor que la de una mujer, hablando de promedios.
Y estaba poniendo el ejemplo de Lauren Hobart porque era 40 en el mundo y pasó a ser quinta en el mundo. Entonces, vamos al siguiente. Disculpa. Una lámina y la siguiente y la siguiente. A veces me olvido que no estoy pasando las láminas, perdóneme. Usted tenía nada más que 40 minutos y va con 2 horas y media. No joda. Entonces, de estos 10 principios se enmarcan estos 10 principios generales del COI, que lo ven ahí. Y lo voy a leer simplemente para ir rápido. La inclusión, la prevención del daño, la no discriminación y la equidad son los 4 primeros que mencioné anteriormente. Y de ahí, de eso se desprenden la no presunción de ventaja. Fíjese qué delicado. Debemos decir que no necesariamente porque un hombre decide ser mujer, tiene ventaja sobre una mujer. Es delicado. Ahora vamos a poner ejemplos cómo la Federación Internacional están tratando de conseguir la cuadratura del círculo. Un imposible desde el punto de vista físico-matemático. La primacía de la salud. Lo que hablábamos, por ejemplo, oye, no tienes que operarte si decides cambiar de género, al mismo tiempo hay que tener tratamientos que no afecten finalmente la salud de la persona. El enfoque centrado en las partes interesadas, y no me refiero a los genitales, por cierto, cuando están pensando en el transgénero, sino en que no solamente las personas que escogen un género distinto, sino las personas que reciben a esta persona. Yo les pongo un ejemplo en natación, que es conocido en Estados Unidos. Un chica, ya desarrollado, entra al camerín de las niñas, porque se considera una mujer, niñas menores, y se cambia y se ducha ahí. Es una situación difícil también para las personas que no han tenido posibilidad alguna de opinar sobre esto y se ven sometidas a una intrusión. Ustedes podrán decir, no, olvídate del pudor y estas cosas, pero no, estamos hablando de niños y niñas. ¿De acuerdo? Y el derecho a la privacidad, esta es otra cosa. Quien decide cambiar de género y empieza un tratamiento, no debe difundirse el mismo. Esta persona tiene derecho a privacidad no solamente porque puede cambiar de opinión, sino que aunque mantenga la opinión, es su opinión y es su derecho. Entonces no tenemos que estar ventilando y decir, el profesor Cuervo es transgénero todos los días, por más que lo sepamos. ¿No? Y lo más importante, las revisiones periódicas, porque hoy yo digo, soy una mujer en un cuerpo de hombre, pero mañana me siento nuevamente hombre. Hay el caso de un transgénero que exigió estar en una cárcel de mujeres porque se consideraba a sí mismo una mujer y terminó violando a su compañera de clase, porque parece que repentinamente volvió a ser hombre. Entonces, eso hay que evitar que en países donde, por ejemplo, la prostitución infantil es permitida y abunda, países pobres, que no voy a mencionar, y que se encuentran en un continente alejado del nuestro, si yo soy un padre de familia y digo, mira, en vez de mandar a mi hijo a prostituirse, y quiero hablarlo crudamente como es, lo mando a competir como mujer, y de repente gana dinero, y se mantiene y mejora sus opciones de vida. Cuidado con lo que estamos haciendo. Por querer ser justos, nos vamos a veces al otro lado. Y las leyes y nuestras sociedades son pendulares. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, acá, la siguiente. La siguiente. No, te pasaste. Una que dice elegibilidad de los atletas transgénero. Anterior. Ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que estábamos hablando. La identidad de género. O sea, el atleta, si dice soy hombre y vive como hombre. Si soy mujer, es mujer, vive como mujer. O sea, no puede ser a conveniencia. No puede ser la moda, no debería ser, pero ahora vamos a hablar
más adelante cómo esto sí es una moda, o puede volverse una moda, ¿ya? La transición hormonal. La mayoría de las federaciones piden una transición de 1 año, 12 meses antes de permitir que la persona sea considerada transgénero. Las cirugías no se requieren y la pubertad. Y aquí está el gran detalle. ¿Cuándo es la pubertad? Rugby considera a los 12 años, pesas a los 17. ¿Quién tiene razón? La maduración. Hay que hacer exámenes de desarrollo esquelético, en primer lugar, porque si no, hay gente con un desarrollo, una pubertad acelerada y otras que no la tienen. ¿Te das cuenta cómo lo que parece sencillo se vuelve más complicado? El rulo del rulo. La siguiente, por favor, compromiso de la IWF. Ahora vamos a lo que la Federación de Pesas. Después le vamos a dejar a nuestro amigo de atletismo el podio, para que nos explique, porque yo la verdad que no conozco mucho el caso del atletismo, por eso te quiero preguntar. Entonces, ya estamos. Primero, la promoción y protección de los derechos. Estamos promocionando que cada uno tiene el derecho a esta decisión. La segunda es la no discriminación. No porque tú decides ser un género con el que no naciste, se te puede discriminar. Y prevenir esto a través de enseñanza, monitoreo y control. Siguiente. La promoción de la competencia. Acá simplemente voy a decir las cosas que están puestas, que es deporte sin discriminación, lo que hemos dicho toda esta conferencia. Las políticas inclusivas, no solamente decir, ok, se permite, pero ni siquiera lo difundo ni lo promociono, con lo cual la verdad lo estoy ocultando. No decir la verdad es como mentir, decían. Así me decía mi abuelita. Competiciones justas. El gran kit. ¿Qué es justo en todo esto? Que el hombre pueda competir como mujer o cuándo puede competir como mujer. Y lo voy a explicar todo esto al final. La participación. ¿Cómo participa un transgénero en una competencia normal? La accesibilidad, que tenga las oportunidades de poder participar y la igualdad de competencia. Pero entonces ahora vamos, con estos principios, a la siguiente lámina, la política de identidad de género de la IWF, que se aprobó recién, septiembre de 2023, con una gran discusión en el Comité Ejecutivo. Les voy a decir que, honestamente, si hubiera sido una votación real, hubiera perdido, pero digamos que nos sometemos al sombrerito del COI y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, el 2014 viene lo que les di, se permite, el 2016 evoluciona, viene lo de Lauren Hobart, y entonces 2021 ya comienzan a tomarse diferentes medidas después de lo de Lauren Hobart. Voy rápido porque me has dicho que estoy perdiendo mucho tiempo. Entonces vamos a las dos siguientes. La que acabo de mencionar. ¿Ya? Fuiste más rápido que yo. ¿No? Y estamos. ¿Cuál es la nueva política de la IWF? Ahora, nosotros consideramos la pubertad a los 17 años. Significa que a los 16, 12 meses antes, el deportista, la deportista, debe comenzar un tratamiento hormonal. 1 año antes de cumplir los 17 años. Y si es que no ha llegado al tratamiento hormonal, si es que hay situaciones imponderables que se pueden dar, hay en análisis esquelético para comprobar el desarrollo de esta persona. Ahora, el problema es de que las personas que ya no tienen 17 o 16 años o 15 o 14 o 13 y deciden, tienen una oportunidad. ¿Cuál es? Competir solamente en eventos de transgénero. Entonces, yo les acabo de indicar que antes de esta política tuvimos, y le pongo solamente 2 ejemplos, medallista mundial de ambos, clasificados a Juegos Olímpicos una. ¿Cuántos deportistas transgénero creen que se han inscrito en la IWF para una competencia solamente de transgéneros?
Cero. Cero. No quiero ser mal pensado, no quiero pensar que es porque no tienen ventaja entonces. Exacto. Porque yo quiero preguntar, ¿cuántas mujeres, desde esta política, cuántas mujeres han pedido competir con hombres? Porque estamos hablando de derechos, ¿eh? Teóricamente no de ventajas. En nuestro deporte, ni una. Porque evidentemente perderían. No quiero pensar mal, no quiero pensar que toda esta historia es por ventaja. Pero el hecho es de que ninguna mujer, nacida mujer, quiere competir como hombre hasta el momento. Y una vez que se puso estas nuevas condiciones, hasta el momento, que yo sepa, no tenemos ningún hombre que quiera competir como transgénero. Pero lo importante de esto, y fíjate que hemos hablado de ética, es ético que un niño de 12 años, 11 en el caso de rugby, o 16 en el caso de las pesas, decida sobre su género y siga un tratamiento hormonal, cuando ese niño no puede votar, no puede manejar, no puede ir a ver una película mayor de 18, como decían en mi época, cuando los padres son responsables de cualquier decisión que tomen, ¿con qué derecho los ponemos a decidir cuando esa persona es influenciable por compañeros, por el internet, por el Twitter, por todas las redes sociales que te bombardean? ¿Puede un niño a los 11 años decidir su género? Pero es que esa es la pregunta que para mí es el ancla de toda esta discusión, que es la que nunca se han hecho. Porque tú me dices, bueno, yo soy rugby, ¿sabes cosas? Soy más bandido que todos ustedes. Pongo esta edad porque nadie va a querer. Lo lamentable es que sí va a suceder, porque se van a dar casos. Y ahí nos vamos a encontrar con que estamos malogrando la vida de gente posiblemente. De repente no, de repente sí realmente esta persona siempre quiso y en la edad que fuera hubiera escogido otro género. Pero nuevamente me hago la pregunta. O sea, si todo esto lo hacemos porque puede haber gente que quiere escoger otro género, ¿estamos arriesgándonos a afectar a la gente que quizá no quiso tener otro género? Y esa es la pregunta de la ética. La ética no es solamente seguir una instrucción, es ponerse en el papel. ¿Tú le harías eso a tu hijo o a tu hija? ¿Preferirías molestarte con tu hijo y tu hija y decirle, no, espérate hasta esta edad y tú decidirás tu vida? No sé, a los padres siempre se nos ocurre esa frase y siempre nuestros hijos nos miran con mala cara. Pero es la verdad. ¿Cómo obligamos a una niñez, ni siquiera una juventud, a decidir sobre su género? Cuando no les permitimos ni tomar alcohol, porque no pueden tomar alcohol a esa edad. Imagínate, tiene que tener un tratamiento hormonal a los 11 años. Esa es mi opinión. Vamos a las conclusiones. Entonces, tanto la IWF como el COI promueven la inclusión y la equidad sobre las bases que hemos hablado. Hay un nuevo enfoque basado en la evidencia, pubertad, desarrollo esquelético, oportunidades, etc. Y los desafíos y compromisos que nos trae esto. Nuevamente, tenemos que continuamente evaluar esto, porque si no, podemos encontrarnos a muy corto tiempo con que hemos cometido una aberración. Y no hablo de aberración que la gente escoja su género, el que quieran, pero el daño que le podemos estar haciendo a futuras generaciones. Y, sobre todo, a la mujer que le ha costado cientos de años conquistar el espacio que se merecen. ¿Dónde acaba esto? Por ejemplo, en nuestra Federación Internacional y la Continental tenemos cupos para mujeres. ¿El transgénero puede ser considerado mujer a la hora de ser elegida y ocupar el espacio que está reservado para mujeres? Si ha escogido su género, ¿por qué no? Y entonces te puedes encontrar, acá un poco de tiempo, que los cupos femeninos son ocupados por gente que nació como hombre. O sea, es que la gente no, es que realmente la gente no aterriza a veces las consecuencias. Y hay gente que lanza esto sabiendo el daño que puede haber. Y es una realidad, sin mencionar nombres, hay gente que lo hace. Entonces, ¿qué recomendamos?
primero que nada, educar. Esa es la gran misión. Cuando mi padre era mi padre, y yo era un niño, le era muy fácil, apagaba la televisión y se acababa la historia. Y me decía qué libro leer. Y yo le escuchaba a mi padre como quien escucha a Dios. Hoy, en el segundo que te distraes, tu hijo, tu hija está chateando con 1000 personas y ni tienes idea de lo que tiene en la cabeza. Hay que educar. No se toman decisiones sin educación, sin conocimiento. La responsabilidad es nuestra más que nunca como líderes deportivos. A veces el entrenador es más padre y madre que los relativos, porque comparte más tiempo, más esfuerzo, más intimidad con los deportistas. Pasamos a ser un padre, un madre, psicólogo, cura, todo. Nuestro deber en el movimiento olímpico es formar, es educar, no quedarnos en la técnica para correr 100 metros, sino, como dijo Pierre de Coubertin, hacer gente mejor. Denunciar, y es la siguiente lámina, denunciar cualquier discriminación, promover la igualdad, y me voy a quedar sin decir los desafíos porque ya los hemos conversado. El desafío que nos toca a nosotros, por Dios, es aterrorizante, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad acometerlo y, como dijo Pierre de Coubertin, entregar el testigo más adelante y mejor de lo que lo recibimos. Muchas gracias a todos ustedes. Explica, doctor, explica.